Un hombre corre por el bosque, algo lo persigue, o peor aún, algo despierta dentro de él. ¿Y si el monstruo no quisiera hacerlo? ¿Y si en lugar de buscar víctimas tratara de protegerlas? El hombre lobo representa algo que los demás monstruos no tienen: la culpa. El monstruo no está afuera, está adentro. Es un animal salvaje escondido en un ser humano que no quiere lastimar a nadie, pero cada luna llena pierde la batalla. Todos hemos sentido miedo por alguna criatura. Algunos desaterran los fantasmas, los demonios, los payasos, los slashers o los vampiros. Pero hoy vengo a defender que, para mí, el monstruo más trágico, más aterrador y más potente de todos es el hombre lobo. La historia del hombre lobo está llena de versiones, pero para entender su esencia hay que volver a su origen. The Wolfman 1941, su remake del 2010, y ya que estamos, lo que llegó este 2025. En 2010, Universal Pictures presentó la nueva versión del mito clásico, The Wolfman, protagonizada por Benicio del Toro, Anthony Hopkins y Emily Blunt. Esta adaptación profundiza en los aspectos más oscuros y emocionales del mito del hombre lobo. La historia comienza con Lawrence Talbot, un actor de teatro que regresa a su hogar en Blackmore, tras la misteriosa muerte de su hermano Ben. Ahí se encuentra con Gwen Conliffe, la prometida de Ben, quien le informa sobre la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo mutilado de su hermano. Este reencuentro marca el inicio de una conexión profunda entre Lawrence y Gwen, quienes comparten el dolor de la pérdida y una creciente atracción. Decidido a descubrir la verdad, Lawrence se adentra en el bosque y llega a un campamento gitano donde, durante una noche de luna llena, es atacado por una criatura salvaje. Es mordido y, aunque sobrevive gracias a la intervención de Maleva, una anciana gitana, comienza a experimentar cambios físicos y psicológicos. Una joven del campamento sugiere que deberían dejarlo morir, argumentando que no es pecado dejar morir a una bestia. Pero Maleva responde: ¿y dejar morir a un hombre? Desde aquí empezamos a ver la dualidad que va a existir siempre entre hombre y bestia. A medida que Lawrence se recupera con una rapidez inusual, el pueblo comienza a sospechar de él. El inspector Aberline, conocido por su participación en el caso de Jack el Destripador, llega para investigar las recientes muertes. Lawrence, temiendo por la seguridad de Gwen, le envía a Londres esa misma noche. Aquí es donde la historia varía brutalmente de la película original. Lawrence pronto descubre que su padre, Sir John Talbot, guarda oscuros secretos. Durante una confrontación, Sir John revela que él mismo es un hombre lobo y que fue quien mordió a Lawrence. Sir John sabe lo que va a ocurrir esa noche. Mientras él se encierra en un calabozo de acero, deja fuera a la bestia. Esa misma noche es la primera transformación de Lawrence. Entre huesos que se rompen, piel que se estira, Lawrence empieza a perder su humanidad. Y después de mucha destrucción y muchas muertes, Lawrence finalmente despierta. A la mañana siguiente, Lawrence es capturado y llevado a un hospital psiquiátrico en Londres, donde es sometido a tratamientos crueles, una terapia de shock que parecería una tortura. Sir John llega un mes después a visitar a Lawrence. Admite haber matado a su esposa, la madre de Lawrence, y haber manipulado a su hijo para que creyera que ella se suicidó. Ese trauma infantil, reprimido durante años, resurge con mucha fuerza, mostrando cómo las heridas emocionales no sanadas pueden manifestarse de formas destructivas. Una luna llena se acerca, y durante esta sesión de demostración se transforma en hombre lobo, causando una masacre y escapando. Después de dejar lagos de sangre por las calles de Londres, al día siguiente por fin despierta. Busca a Gwen, quien le promete encontrar una cura, después de declararle su amor. Gwen visita a Maleva, quien le dice que solo alguien que lo ame puede liberarlo. También le desea fuerzas para poder hacer lo que sea necesario. Lawrence regresa a Talbot Hall para confrontar a su padre. Ambos se transforman en hombres lobo.
Lawrence logra matar a su padre, pero unos instantes después llega Gwen, encontrándose a Lawrence, o a su alter ego. Detrás entra el inspector Abberline, que cargaba consigo un revólver con balas de plata. A pesar de que Gwen se da cuenta de que Lawrence es un monstruo, ella logra salvarlo, desviando el tiro del inspector. El hombre lobo muerde al inspector, Gwen toma el arma y huye de la mansión hacia el bosque. Talbot Hall arde. El hombre lobo la persigue por el bosque. Para ese punto es imposible tratar de esconderse, ya que te estás enfrentando al máximo depredador. El hombre lobo la encuentra, pero ella desiste, ella no puede acabar con su vida. Y algo en lo más profundo de su corazón hace que tome el control de nuevo, hace que la bestia se calme por un segundo. Luego él se transforma y vuelve a ser humano y le agradece a Gwen por liberarlo. De esa forma, Lawrence muere. El inspector se mira el hombro ya que lleva la mordedura de la bestia. Esta versión de The Wolfman explora profundamente temas como el trauma heredado, la lucha interna entre el bien y el mal y el poder redentor del amor. Lawrence representa al individuo que, a pesar de su sufrimiento y transformación, busca redención y conexión humana, siente arrepentimiento, siente culpa. Gwen simboliza la esperanza y la compasión, mostrando que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede ofrecer una salida. Comparándolo con otros monstruos clásicos, el hombre lobo es el más humano. Drácula es seductor, es elegante, pero cruel. El monstruo de Frankenstein es inocente, pero incomprendido. El hombre lobo, en cambio, sabe de lo que es capaz y por eso mismo trata de evitarlo. Podemos verlo como una tragedia griega. El destino está ahí, es inevitable. Como si la luna fuera esta esvástica cósmica, una fuerza externa que lo obliga a convertirse en algo que odia. Incontrolable, trágico, irremediable. Es el monstruo de la culpa, del dolor, de la transformación forzada. En la versión original de 1941, la historia también gira en torno a Larry Talbot, quien regresa a la finca de su familia en Gales tras la muerte de su hermano. A pesar de haber estado alejado durante años, él trata de reconectarse con su padre y con la vida que dejó atrás. Otra diferencia clave entre esta película y su remake es el personaje de Gwen Conley. Originalmente, Gwen es la hija del dueño de una tienda de antigüedades. En esta versión, ella no estaba comprometida con el hermano del protagonista. Larry la conoce siendo el mayor stalker del cine de terror. La encuentra usando el telescopio de su padre, que estaba apuntado directamente hacia su habitación, y luego se presenta en la tienda preguntando por cosas privadas que vio que tenía en su habitación. De todas formas, parece que ya es parte del personaje de Gwen y acepta la propuesta de Larry de salir en una cita juntos. Él acompaña a Gwen y a una amiga al bosque para ver una divina gitana. Son atacados por un lobo. Lawrence logra matar al animal con un bastón de plata, pero es mordido en el proceso. Por cierto, este perro que ven aquí era el perro de Lon Chaney Jr., el actor que le da vida a Lawrence Talbot. Más tarde se entera de que lo que mató no era un lobo común, sino era un hombre. Dato curioso, ese hombre era Bela Lugosi. Quienes no saben quién es, pues el Drácula de 1931. Una absoluta leyenda. Desde ese momento, Larry comienza a experimentar visiones y inquietud, cambios en su comportamiento. El pueblo comienza a verlo con sospecha, especialmente cuando ocurren nuevas muertes y desapariciones. Desde los sables de luz de Star Wars hasta la máscara de Jason, estos props icónicos de las películas son lo que muchas veces cargan y se quedan en el imaginario colectivo de la gente. En este caso, el bastón de plata en forma de lobo. Y sí, en la película original, Larry lo compra en la tienda de antigüedades de Gwen. Y en el remake, un señor mayor se lo obsequia a Lawrence cuando está regresando a Blackmore en el tren. Ni siquiera hace falta que yo explique la importancia que tiene la simbología de la plata dentro del mundo y el lore de los monstruos. Principalmente vampiros y hombres lobos suelen tener esta debilidad hacia la plata. Entonces realmente agradezco al remake por mantener e incluso profundizar mucho más en lo icónico. Volviendo a la historia, Larry no puede más con la culpa y visita a Maleva. Ella le explica que lo que mató no fue un lobo, no fue un hombre, fue una criatura sacada del mismísimo infierno. Y aquí muchos se preguntarán por qué el hombre lobo del comienzo era un perro, era un lobo, y no era el hombre lobo como lo conocemos. Y a diferencia de Frankenstein o Drácula, no hay literatura en la que se base la película, por lo que mi mejor suposición es que ese hombre lobo estaba en una etapa avanzadísima de licantropía, mientras que Larry, como lo veremos más adelante, recién está empezando su transformación. Pero nadie, ni siquiera él mismo, puede aceptar del todo que sea responsable. Parece que está viviendo
convertido en una pesadilla. Además, Larry se convierte en hombre lobo cada luna llena, atacando sin recordar nada al despertar. La tragedia se intensifica cuando intenta proteger a Gwen, pero termina hiriéndola emocionalmente y distanciándola. De todas formas, Maleva le dice que él se va a convertir en un hombre lobo y le da un medallón de protección. Si es que lo usa, mantendrá a la bestia adentro. Y también le dice que el pentagrama será la forma en la que Larry va a identificar cuál es la siguiente víctima del hombre lobo. Larry no le cree del todo, pero se tiene que ir del campamento. Algo raro se siente en el aire, se siente tenso. Pero entonces Larry decide darle el amuleto a Gwen. Ya es cuando Larry se transforma en el hombre lobo. Larry se despierta a la mañana siguiente sin saber qué es lo que ocurrió, pero con huellas de lobo entrando por la ventana hacia su habitación. Y así comenzó la cacería. El hombre lobo es capturado en una trampa para osos, pero Maleva lo salva. En ese momento va a visitar a Gwen, quien no sabe lo que está pasando, mientras el pueblo busca por la noche al hombre lobo y durante el día juzgan a Larry Talbot. Él se ve forzado a huir. Llegó donde Gwen únicamente para despedirse, pero Gwen, botando su vida por la ventana por un hombre que conoció hace 2 días, quiere irse con Larry. Y en ese momento los ojos de Larry se llenan de terror absoluto, ya que ve en la mano de Gwen el pentagrama. Dado el contexto en el que salió esta película, en plena Segunda Guerra Mundial, es normal pensar que haya un tipo de analogía entre el hombre lobo y el nazismo, siendo un depredador alguien que busca acabar con los más vulnerables, gente que está marcada por una estrella de 5 puntas. Y la luna, siendo este símbolo, le convierte a un hombre bueno en un absoluto monstruo. Larry llega desesperado con su padre, explicándole lo que está pasando, sintiendo que va a ser inútil y que no le va a creer. Su padre, al ver que no puede hacerle entrar en razón, decide seguir la corriente y ceder ante los deseos de su hijo. Amarrado, no podrá escaparse. El padre de Larry también juega un rol muy importante aquí, ya que, aunque él no sea el hombre lobo en esta versión, él trata de minimizar los problemas que está sintiendo Lawrence. Realmente no lo escucha. Este hombre importante, este hombre grande, con una gran mansión, con un gran apellido, no puede creer que su hijo crea en disparates de hombres lobo y gitanos. No, él tiene que ser un hombre responsable, ya es un hombre adulto, ya no es un niño. Se siente como eso rompió el lazo entre ellos dos hace muchísimo tiempo, y ahora lo está haciendo de nuevo. Y mientras tanto la cacería continúa. En ese momento se ve al hombre lobo acechando a Gwen, pero por suerte el padre de Larry estaba cerca. Además, su padre, sin comprender del todo la magnitud de lo que sucede, enfrenta a Larry y lo mata usando el mismo bastón de plata. En su forma humana, Larry muere, dejando en el aire una tristeza de un hombre que solo buscaba regresar a casa y fue maldito por ello. Una historia breve pero poderosa sobre la pérdida de control, la soledad y lo que pasa cuando nadie te cree, ni siquiera quienes más te aman. Hay algo muy primitivo en el miedo que sentimos por el hombre lobo. No es un ente sobrenatural que vino del infierno, es un depredador, es la bestia que vivía fuera de las cavernas, o peor, la bestia que vive en nosotros. Tal vez por eso da tanto miedo, porque lo entendemos, porque sabemos lo que es tener rabia, sentirnos fuera de control, perder la razón por instinto o por dolor. Sabemos lo que es tener algo salvaje dentro, que a veces pide salir. Wolfman de 2025. En esta nueva versión, Wolfman nos presenta a Blake Lovell en vez de a Larry Talbot, un hombre casado y padre de familia que vive en San Francisco. Estamos de principios del siglo pasado en Gales a la actualidad en Norteamérica. Tras la desaparición de su padre Grady, Blake hereda la remota casa de su infancia en una zona rural de Oregon. En medio de una crisis matrimonial con su esposa Charlotte, decide que un cambio de escenario podría ayudar a reparar su relación y fortalecer los lazos familiares, por lo que se trasladan junto a su hija Ginger a la antigua propiedad. Hay una escena muy clave al comienzo de la película cuando se presenta al personaje de Blake. El padre de Blake era totalmente estricto, podría decir rozando incluso el maltrato. No se preocupó de que su hijo tuviera una infancia normal. Él quería un hijo perfecto, disciplinado, que le acompañe a cazar, que maneje armas desde muy joven, y todo eso marcó a Blake para toda la vida. Años después se ve a Blake con su hija Ginger, y tras un pequeño e insignificante accidente en la calle donde se cruza con un vagabundo que le grita, pierde los estribos con su hija,
pero recuerda que su padre hacía exactamente lo mismo con él. Él no quiere ser igual que su padre, él quiere romper este círculo. Sin embargo, volviendo a la trama principal, lo que comienza como una escapada familiar se convierte en una pesadilla cuando una criatura los ataca durante la noche. Blake resulta herido en el brazo y pronto comienza a experimentar cambios físicos y psicológicos muy alarmantes. Pérdida de dientes, sudoración excesiva, sensibilidad al ruido, crecimiento de vello corporal y sobre todo deja de entender a su esposa y a su hija. Pierde toda la comunicación que tenía. I love you so much. I want you to give me my love to my love. A medida que la transformación avanza, se vuelve evidente que Blake está perdiendo su humanidad y convirtiéndose en algo monstruoso. Son momentos aterradores para Charlotte, ya que mientras su esposo está enfermo, comportándose de una forma totalmente rara por dentro, ella tiene que preocuparse de mantener alejado al mal de afuera, bloquear todas las puertas, sellar todas las ventanas, tratar de pedir ayuda por radio. Eventualmente, el monstruo entra. Y la tensión alcanza su punto máximo cuando Blake descubre que la criatura que los atacó es de hecho su padre Grady. Quien también sucumbió a la maldición del hombre lobo. En un enfrentamiento brutal, Blake mata a su padre, pero ya es demasiado tarde para él. Incapaz de controlar sus impulsos, Blake ataca a su propia familia, lo que lleva a un desenlace trágico y emocionalmente devastador. Y ahí entra el trauma generacional. Porque, ¿qué pasa si es que heredaste algo que no pediste? ¿Qué pasa si es que las heridas de tu infancia te hacen daño cuando ya eres adulto? Talbot, convertido en bestia, no solo carga con la maldición, carga con el abandono, con la rigidez, con la falta de amor. Y se convierte en eso, en furia, en gritos y en garras. La escena final es potente. Blake, completamente transformado, persigue a su familia por el bosque, pero él duda. No se lanza al ataque, no arranca cabezas, mira a su hija y duda. Ese instante de duda es suficiente para que Charlotte dispare, cumpliendo su promesa de mantener a Ginger a salvo, cueste lo que cueste. Y cuando Blake muere, muere humano. Por dentro ya estaba roto desde el principio, pero logra tener un último momento de dignidad, el tipo de redención que no todos los hombres lobo reciben. El punto flojo de la película, en mi opinión, es la química con Charlotte, que es casi nula. Puede ser intencional, sí, quizá para reflejar una relación rota y desconectada, ya que ella se alejó muchísimo de su familia por el trabajo. Pero el problema es que no genera empatía real con la pareja. Nos cuesta preocuparnos por ellos. En cambio, el lazo con su hija está mucho mejor construido. Ella es su razón de seguir luchando y se nota. A nivel visual, las transformaciones sí están bien logradas, pero el foco está puesto más en lo psicológico que en lo físico. Blake empieza a tener pesadillas, sensibilidad extrema, sudoración, brotes de violencia, y en esta película se lo hace ver muy explícito. Se habla directamente, varias veces, de los traumas heredados y del monstruo que fue su padre, además de los demonios que llevamos dentro, que llevamos en la sangre. Es casi un subrayado temático, es algo que casi nos gritan, y de hecho que se repite muchas veces, literalmente en los diálogos. Y sí, es muy obvio, pero funciona. Pero esta película no trata de ser sutil, trata de ser emocionalmente cruda. El momento en que descubrimos que su padre era el hombre lobo, esta película se convierte en una tragedia familiar. Es la historia de un hombre que se convierte en lo que juró destruir. Es Hamlet con garras. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las tres películas tienen casi al mismo protagonista, pero cada versión lo representa de una forma diferente. En 1941 es un tipo común atrapado por la tragedia. En 2010 es un hombre con un pasado oscuro, atrapado por la muerte, por la tragedia y el abandono. Y en 2025 es un padre que solamente quiere proteger a los suyos. Todos tienen algo en común, y es que no quieren ser el monstruo que llevan dentro. Y ahí está la magia del hombre lobo. Freddy Krueger quiere matar, Michael Myers quiere cazar, el demonio del conjuro quiere poseer, pero el hombre lobo solo quiere que no salga. Él no es el asesino vive dentro. Gwen Conliffe, en 1941 y en la versión de 2010. Gwen es más que el interés amoroso del protagonista, representa el ancla a la humanidad. En ambas versiones es quien mira al monstruo sin retroceder. Todos hemos tenido a alguien así, esa persona que aún sabiendo lo peor de nosotros no se va, pero esa devoción tiene un precio, porque Gwen no solo presencia la transformación, presencia la tragedia. En el fondo, Gwen es la única persona que ve todavía al hombre, mientras el resto solo ven a la bestia, y eso duele más. Sir John Talbot, de 1941. Es
un padre que no sabe cómo amar a su hijo. O tal vez sí, pero demasiado tarde. Su presencia es fría, dura, como una estatua, que observa en silencio cómo su hijo se desmorona. Sin embargo, es él quien da el golpe final y lo mata con su propio bastón. Y ese acto lo convierte en juez, verdugo y el único testigo del horror de la transformación. Tal vez la metáfora más dolorosa de 1941, que a veces los que más deberían protegernos son los que más rápido nos sacrifican cuando ya no entienden quiénes somos. Para la versión de 2025 llega Charlotte, la esposa. Es una mujer fuerte, es una mujer exitosa, una periodista exitosa. Lucha por mantener su familia unida la noche que su esposo se desmorona. Su amor por Blake y por su hija es profundo, pero se ve desafiado por el miedo, la incertidumbre y por lo lejana que se siente de su hogar debido a su trabajo. Y nuevamente su hija Ginger representa la esperanza. En esta versión de The Wolfman, el verdadero terror no es la transformación física, sino la desintegración de los lazos que nos definen. La mayoría del lore del hombre lobo coincide en que se transforma en luna llena, gana fuerza sobrehumana, sentidos agudos y velocidad, pero pierde su humanidad. Es casi imposible de controlar. Solo puede morir a través de la plata. Algunos dicen que se lo puede curar con amor, algún tipo de sacrificio o magia, pero casi siempre termina en tragedia. Es este monstruo que mezcla lo animal y lo humano, lo instintivo y lo racional, y eso lo hace profundamente aterrador. Menciones honoríficas a hombres lobo modernos. Ginger Snaps es una joya del cine independiente canadiense. El diseño del lobo es grotesco y progresivo. No se transforma de golpe, sino poco a poco, como si la bestia estuviera creciendo dentro de ella. Es incómoda, es visceral y es brillante. Dog Soldiers. Un escuadrón de soldados queda atrapado en una cabaña rodeada por hombres lobo. Acción, horror y humor británico. El diseño de los lobos es alucinante. Son criaturas altísimas, flacas, casi como licántropos en anabólicos, más parecidos a demonios que a lobos, pero imponentes, como muy pocos. Bad Moon. Una de las pocas películas de hombres lobo contada desde la perspectiva de un perro. Sí, funciona. El hombre lobo de esta historia es salvaje, es muy musculoso, con un diseño práctico y brutal. Tiene uno de los mejores reveals de transformación en pantalla, y aunque esta peli es sencilla, se nota que fue hecha con amor por el monstruo. Silver Bullet, basada en una historia de Stephen King y contada desde el punto de vista de un chico en silla de ruedas, que anda en moto, por cierto. Tiene ese encanto ochentero de aventura juvenil con horror rural. El diseño del lobo es más simple, pero lo compensa con atmósfera, corazón y un villano inolvidable. Van Helsing, caótica, exagerada, gótica. Pero hay que decirlo, los hombres lobo en esta película son visualmente espectaculares. El CGI envejeció regular, sí, pero con el diseño corporal, esos ojos brillantes en la oscuridad dejaron huella. Es una versión más heroica del hombre lobo que no se ve todos los días. An American Werewolf in London, el rey de las transformaciones. Si hablamos de hombres lobo, esta película es obligatoria. Dos mochileros americanos recorriendo Inglaterra hasta que uno es atacado brutalmente por una criatura y empieza su descenso a la locura. La transformación, dirigida por John Landis y con efectos prácticos de Rick Baker, cambió el cine de terror para siempre. Huesos crujiendo, piel estirándose, gritos reales. No hay música. No hay cortes, solo dolor. Además, la peli equilibra perfectamente el terror con el humor negro muy británico. Tiene pesadillas con hombres lobo nazi, momentos de cuerpo descomponiéndose y una exploración profunda de la culpa, la identidad y el suicidio. El diseño del hombre lobo no es bípedo, es una bestia cuadrúpeda, con ojos amarillos y una mandíbula como de oso mutante. Es el tipo de criatura que no quieres ver en medio del bosque, y mucho menos en el metro de Londres. Todos en algún momento hemos sentido esa punzada primitiva, esa reacción al miedo que no entendemos, a lo que acecha en la oscuridad cuando las luces se apagan. Pero entre todas las criaturas que pueblan nuestras pesadillas, desde el elegante Drácula hasta los slashers de máscara blanca, hay una figura que no solo aterra, sino que también duele. Porque este villano no solo es un monstruo, es el reflejo de nosotros mismos. Es un grito ahogado en mitad del bosque. Es un cuerpo desgarrándose bajo la luna. Es un alma buena, devorada desde dentro. Y esta tragedia, esa brutalidad involuntaria, lo hace único. Más que un asesino, es una víctima del destino. Por eso, para mí, el hombre lobo es el monstruo definitivo. Cuéntame en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre cine, monstruos y todo lo que pasa en esta maravillosa habitación que es la Maticueva. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda pasarte por mi servidor de Discord, únete, pasan cosas interesantes ahí de vez en cuando. Les saluda el mago desde la Maticueva y como siempre, nos vemos en la próxima luna llena.